a entrarle al maíz picado porque tenemos Santa Cena y hay que redimir el tiempo. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite cada vez que el Señor nos permite venir aquí para nosotros. Es un momento muy especial. Ustedes son nuestra familia, no solamente eterna. Nos sentimos en un vínculo muy especial con todos ustedes. Algunos los conocemos de hace muchos años, algunos los conocimos hace como casi 9 o 10 años y los dejamos de ver y de repente los volvimos a ver como perfecto, que nos conocemos, ¿verdad? Ya ratos, pero él por su trabajo, yo por el mío, nos dejamos de ver, y algunos que aún son recientes, vemos recientes, y es donde yo digo, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Bueno, abra su escritura en el libro de Apocalipsis, por favor. Como le había prometido, el día de hoy vamos a tener un enfoque en esta escritura escatológica. Yo quisiera pedirle que en cuanto la encuentre se ponga de pie para que después de leerla usted junto conmigo hagamos una pequeña oración. Si ya encontró Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, usted me sigue en su versión y yo voy a leer esta versión de las Américas. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Padre, que estás en gloria, te suplicamos, Padre, que nos des tu rema, que nos permitas entender esta mensaje para nosotros que tienes el día de hoy, porque, amado Padre, queremos estar contigo, Padre. Lo suplicamos en el nombre de Jesús, que tu palabra nos vaya transformando de gloria en gloria, nos dé las victorias que tú quieres que experimentemos, Padre, antes de ese retorno tan maravilloso, tan inimaginable a tu presencia. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén y amén. Tome su lugar. Bueno, yo quisiera, antes de empezar, que usted hiciera un acuerdo conmigo. ¿Estaría de acuerdo? Ahora, valga la redundancia, ¿estaría usted de acuerdo en hacer un convenio, un acuerdo conmigo? ¿Qué acuerdo, pastor? Porque caras vemos, corazones no sabemos, dijo usted. Bueno, en este común acuerdo, yo le voy a pedir a usted que le entregue, que le dé toda su mente a Dios. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque cada uno de nosotros tiene una formación determinada en cuanto a la escatología y en cuanto a la teología. Y cada quien piensa a veces en formas muy diferentes. Entonces, el común acuerdo que vamos a tener hoy, si usted acepta, va a levantar su mano, es que le demos toda nuestra mente a Dios. Es decir, que no se vale pensar por uno mismo. ¿Verdad? ¿Qué estoy diciendo? No vamos a razonar lo que diga, no. Estoy diciendo que por favor agarre su cassette, lo ponga a un lado de su asiento y ponga un cassette en blanco para que analice lo que yo le voy a decir. ¿Me doy a entender? Entonces, si usted está de acuerdo conmigo, levante su mano, por favor. Vaya, la mayoría. Amén, baje su mano. Entonces, no se vale pensar por uno mismo. Y tenemos que concentrarnos en la palabra de Dios y poder encontrar el beneficio que Dios quiere para usted y que Dios quiere para mí. Amén. Entonces, ya leímos Apocalipsis 11, capítulo 1 y 2. Entonces, dice la Biblia que en el tiempo final
el Señor mandará ángeles o a mandar a sus ángeles con una vara de medir. Según estos versos, va a mandar a medir cosas muy específicas, ¿verdad? No va a medir muchas cosas que puede haber en un templo. Va a medir el templo, va a medir el altar y dice que va a medir a los adoradores del templo. Amén. Entonces, en esta oportunidad, yo quisiera, como le dije ayer, suplicarle que veamos una dirección diferente a una dirección escatológica. Amén. Si pudieran, este no me hace mucha falta, lo voy a poner por aquí. Muy bien. No lo vamos a ver escatológicamente porque si lo vemos escatológicamente, tendríamos que contemplar que estos versos están hablando del templo de Jerusalén y que tiene que ser restaurado, ¿verdad? Es decir, porque dice que va a ser hollado, ¿verdad? Va a ser destruido. Entonces, si lo vemos escatológicamente, tendríamos que pensar eso, que está hablando del templo de Jerusalén, que tiene que ser restaurado después de, porque lo van a medir, tiene que ser restaurado y puesto, de acuerdo a lo que está en el contexto de esto, puesto en donde se va a levantar la abominación desoladora y en donde hay evidencias o vestigios de guerras antiguas como la posesión de la mezquita de Omar. Eso sería en lo escatológico, ¿no? Pero eso lo quiero dejar aparte, ¿verdad? Porque ya hicimos un trato de que no lo vamos a ver más que de la forma en que usted va a prestar atención. Entonces, la aplicación que será que vamos a ver en esta oportunidad es que el templo es usted. ¿Ya me agarró la onda? El templo es usted. Y la Biblia dice que, ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? Lo dice así. Entonces, tenemos realmente fundamento para pensar que el templo es usted. El templo es usted. El templo soy yo. Y aún los que no están atrás agachando la mirada, también son ellos. Entonces, dice que los que adoremos en la iglesia, fíjese, no en esta, en la iglesia global del Señor, ¿sí? Llamada iglesia, pues el templo de Dios, como cristianos individuales, vamos a pasar por un proceso. Es decir, Dios mandará a medir a todos los cristianos, aún que no esté pasando todavía esto. Amén. Pero lo va a hacer, nos van a medir como templo. Entiende la aplicación, ¿verdad? Pero de hecho, a veces nos están midiendo ya, ¿o no? Usted de repente tiene un conflicto con una persona, le pone cara amarga, hijuela, dice uno, ¿qué te crees? ¿Verdad? Y entonces el otro lo mide y le dice, este está para balazos, dice, ¿no? Ya lo midió. Y si se trata de Dios, también lo está midiendo, ¿no? Porque Dios va a decir, a la que en esta forma que está mi hijo reaccionando, no se parece a Cristo, va a decir, ¿verdad? No hay mansedumbre en él. Entonces, de alguna forma, pues nos están midiendo desde arriba en esa nube de testigos. Pero le aseguro que en este aspecto de una medida tan particular de parte de Dios, como lo especifica aquí, pronto será. Y nos van a medir a todos los cristianos individualmente que estén en el altar adorando. Pero no medirá a todos, ¿verdad? Solo a los cristianos que estén adorando. Y dice que los que no estén siendo medidos, ¿a quiénes no midieron? En estos versos, ¿a quiénes no midieron? ¿Perdón? No, dice que a los que estaban en el atrio.
¿No dice así? Si estaban en el atrio, ¿eran cristianos o no eran cristianos? Eran cristianos, pero estaban en el atrio, ¿verdad? Entonces, hay algunos que no van a medir, ¿verdad? Y dice que los que no van a medir van a ser entregados a la destrucción. Entonces, si usted no es medido, pues lo van a mandar a la gran tribulación, así de simple. ¿O no es así como está explicándonos la Escritura? Nos van a mandar a la gran tribulación. Si usted dice, mire hermano, yo no seré medido porque yo estoy bien en mi fe, y se cree mejor que muchos y no se deja medir, lo van a mandar a la gran tribulación. Porque aquí dice que nos tienen que medir, ¿o no? Así que, si nos van a medir, hermano, porque nos van a medir, uno tiene que prepararse para cuando nos midan, ¿o no? Si ahorita nos midieran, ¿cómo nos tocaría la cosa? Si ahorita, a ver, voy a sondear el asunto con la iglesia de Brandon, el Shaddai de Brandon, a ver cómo andan estos mis hijos. Mídelos y nos vienen a medir, ¿cómo nos encontrarían? ¿En la medida que tenemos que dar o medio al 50%? Porque ¿sabe qué? Lo tremendo de medir a alguien es que le pase lo que le pasó al rey Belsasar, se lo dije ayer, cuando apareció la inscripción Mene Mene Tekel Uparsin, ¿verdad? Y le estaban diciendo, fuiste medido y fuiste hallado falto. Se pone serio, ¿no? Ese es el riesgo que corremos si el día que nos midan, de repente nos pase lo que el rey Belsasar, ¿no? ¡Ah, qué tremendo! ¿A dónde vamos a ir a dar? Como que nos digan, mira, mijo, mira, hermano, te midieron, pero no diste la talla, fíjate vos. ¿Y qué me va a pasar? Pues ni preguntes, ¿verdad? Pero no diste la talla. Qué tremendo sería eso, ¿no cree usted? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si nos van a medir algún momento de la vida para tomar una decisión en cuanto a lo que va a suceder con nosotros, que si nos van a medir, hermano, tenemos que prepararnos y que no podemos seguir viviendo de una misma forma, en una misma dimensión. Me doy a entender, no podemos seguir viviendo igual porque nos van a medir. Y cada vez que Dios nos mide es para pasarnos a otra dimensión, que podamos ir alcanzando la dimensión de su Hijo, me doy a entender, a una dimensión distinta, a una dimensión más alta, que no vengamos los domingos, los sábados o los días que tengamos servicio para salir igual, porque entonces no hemos cambiado la medida. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, hermano, ay, hermano amado, si te peleaste con alguien, más vale que te arregles, sinceramente, porque tal vez ese día no diste la talla. Y entonces dices, yo tengo que dar la talla, tengo que dar esa medida que Dios en cada conflicto de nuestra vida, hermano amado, ¿verdad? Donde se nos sale de control las emociones. Ahí es donde están observando cuál es la talla que estamos dando. En cada ocasión, hermano, que hay un momento de medición, Dios nos está empujando a que vayamos más adelante. Un conflicto, Dios nos está empujando a ir más adelante porque tenemos que dar la medida que Él espera de nosotros. Usted no crea que porque aceptó a Cristo y ya profetiza y habló en lenguas y diezma, ya llenó la talla o el cupo, ya llegó a la meta. Usted no crea eso, porque dice que nos van a medir. Y eran cristianos los que estaban midiendo, pero dijeron, esos del atrio, ni los tomes en cuenta porque esos van
para la gran tribulación. Entonces, hermano, yo creo que hay suficiente Biblia para saber que qué bendición haberse aceptado a Cristo, qué bendición hablar en lenguas, qué bendición diezmar. Pero eso no quiere decir que hemos dado la talla, ¿o sí? Usted dice que pues ya con eso dimos la talla. ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? No, claro que no, Señor. Dios quiere que usted alcance victorias que ni siquiera se imagina. Porque lo van a medir cuando alcance esas victorias o no las alcance. Dios quiere que alcance experiencias tremendas, como las victorias de su Hijo. Dios quiere que usted lo mire en Sión. Dios quiere que usted se manifieste en el poder de Dios con prodigios y maravillas. ¿O no quiere eso? ¿Usted no quiere eso? ¿Usted no quiere ver a Dios en Sión? ¿Usted no le interesaría, hermano, que Dios se manifestara en su vida con prodigios y con maravillas? Entonces Dios nos quiere llevar a esa dimensión. Pero en la medida que vamos avanzando en esa manera de medir, ¿cuántos están seguros, con permiso, cuántos están seguros de que van a dejarse medir? A algunos no les gusta, ¿verdad? ¿A quién midieron en la Biblia aparte del rey Belsasar? ¿Se acuerda de alguno? Había uno que era chaparrito y lo midieron, fíjese usted. No de aquí de la iglesia, pero lo midieron. Y ese Zaqueo era chaparrito, ¿verdad? Ese Zaqueo medía muy poco, ¿no? Y eso es figura de la humanidad chaparra, que le falta estatura. ¿Me doy a entender? Que no pueden ver al Señor Jesucristo en su corazón y se tienen que subir a un árbol llamado religión para intentar acercarse. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me entiende esto? ¿Sí me explico esto? Esa es la figura de esa humanidad que busca tradiciones, que busca religión para tener más cercanía, pero no logra porque su estatura es muy corta y tiene que subirse a algo que no es solvente. Por eso el Señor le dijo, para abajo, le dijo, no le dijo así. El Señor le pidió eso, le pidió que se bajara. Pero si lo vemos desde ese ángulo que yo le estoy diciendo, pues le está pidiendo que se bajara de su tradición, ¿o no? ¿Verdad? Bájate de tu tradición, Zaqueo, porque quiero entrar a tu casa. Bájate de tu religión. Bájate de tus costumbres, porque me es necesario que yo entre a tu casa. Me es necesario que yo vea lo que haces en tu alcoba. Me es necesario que yo vea lo que haces en tu casa. Me es necesario que vea lo que haces con tus hijos. Amén. Gloria a Dios. Entonces cuando Él está ahí midiéndonos, es necesario que yo viva contigo, que yo cene contigo. Nos está diciendo algo, ¿no cree usted? En ese sentido. Pero aquel era chaparro y lo estaban midiendo o no lo estaban midiendo. Se bajó del árbol, se metió a la casa y lo empezaron a medir. ¿Y sabe por qué lo empezaron a medir? Él se dio cuenta. Porque luego dijo, si a alguien le he robado, le devolveré 4 tantos de color que lo estaban midiendo los demás, ¿o no? Déjeme imaginar. ¡Hala! Este cuadro de Picasso, bueno, todavía no pintaba en aquel tiempo Picasso, ¿verdad? Pero este cuadro tan bonito, tan caro, ha de haber sido una mordida. Lo estaban midiendo. Usted cuando entra a una casa, ¿a poco no se pone a medir? Más si de repente camina usted y está abierto el closet y ve usted una botella de whisky ahí, ya midió al hermano, ¿o no? Y dice, puchis, pero si este
es de los que menos ganan en la planta. Y mira las cosas que tiene, lo están midiendo. O se no mide la gente. Y entonces lo estaban midiendo. Y empezó a decir: si alguien le he robado, le voy a devolver 4 tantos. Porque lo estaban midiendo. Amén. Ay, hermano. Y como él era un recaudador de impuestos, imagina si no lo estaban, transero, ¿verdad? Transero, que acepta mordidas. Mira, hermano, y Zaqueo se confrontó, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, lo primero que viene es un espíritu de arrepentimiento. Oh, no, Señor, no debía haber hecho esto. Y empieza uno a dar frutos de arrepentimiento. Zaqueo dijo todo eso. ¿Por qué dijo todo eso? Porque quería quedar bien con Jesús, ¿o no? ¿No es así? Quería, que no le interesaba quedar bien con los demás. Con Jesús quería quedar bien, ¿no? Y a veces a nosotros, hermano, a veces a nosotros preferimos quedar bien con la gente que con Jesús, dice. Cuando uno tiene un disgusto con alguien o quiere expresarle lo mal que le cae, le pone una carota así, ¿verdad? Y sí, hermano. Sí, mucho gusto, hermano. Sí, Dios le bendiga. ¿No se da cuenta que puede ser una oportunidad para quedar bien con Jesús? No, es mi hermano, Señor. Con la misma sangre lo lavaste. De repente me saca de mis casillas, Dios, pero tú le amas. Y yo quiero quedar bien contigo. Me gustaría ser un conducto de tu amor para Él. Ay, parece un cuento de Barbie, ¿verdad? Ay, hermano, prefiere uno quedar bien con los sentimientos de uno que quedar bien con el Señor. ¿Ha oído hablar del río de Ezequiel? Mejor dicho, el río de Dios, porque era el río de Dios, no el río de Ezequiel, pero así le llamamos, ¿verdad? El río de Ezequiel. El profeta se metió al río. ¿Cuándo se metió al río? El profeta. ¿Se acuerda que se metió al río? ¿Cuándo se metió al río? Cuando lo midieron. Le dijeron: métete 1000 codos. Ah, ya lo habían medido, ¿o no? Métete 1000 codos. Y dice la Biblia que el agua le llegaba a las rodillas, pero los lomos, el corazón, los brazos y hasta la cabeza estaban secos. Y usted sabe que dice la Biblia que los espíritus inmundos andan en lugares de sequedad. Tome la parte, véalo la parte desde el punto de vista espiritual. Usted sabe eso, ¿verdad? Y quiere decir que si el agua, porque dice, el agua me llegó a los tobillos, que si el agua te llega a los tobillos, eres un cristiano que anda en los caminos de Dios, firme, que vas a la iglesia, que a lo mejor danzas, que ofrendas, que diezmas, que te sostienes, ¿verdad?, en el camino de Dios, pero al no mojarse tus rodillas, no tienes una vida devocional. Usted sabe lo que es el río de Dios, el río del Espíritu Santo, ¿verdad? No tienes todavía una vida devocional. ¿Por qué? Porque a lo mejor no oras. Y métete 1000 codos más, pero es que no doy la talla. Un poquito más, no doy la talla. Porque solamente se me mojan los tobillos, no las rodillas. No, porque no oro, ni ayuno, ni hago sacrificios. Y mis rodillas están secas. ¿Verdad que es una bonita figura de lo que Dios nos muestra en el río de Dios? Pero puede ser que el agua te llegue a las rodillas,
y tener una vida devocional, ¿sí? Donde oras y ayunas y lo demás. Pero si el agua no te llega a los lomos porque tus lomos están secos, entonces quiere decir que no produces hijos, que no produces, que tu vientre espiritual es estéril, que no hay frutos. Imagínense, el agua puede llegar a los lomos, pero si tus hombros, tus brazos y tu cabeza están secos, imagínate. Entonces no hay obras de tus pensamientos, pueden ser mundanos también. Y no solamente eso, hermano, sino que no hay sabiduría. Entonces, la Biblia dice que de repente el profeta dijo: ya llegó un momento en que tuve que nadar. Ya no me podía mantener, decía. Tuve que meterme y nadar en el río. Y estaba entonces todo mojado. Ya había crecido. Ya podían aumentar 1000 codos más porque había sido medido y podía alcanzar otra experiencia con el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender, hermano? Díganme entonces. Ahora, Dios permite que nos midamos eventualmente nosotros mismos, fíjese usted. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos hijos jovencitos, teenagers, ellos se miden entre sí, ¿no? Se miden en la inteligencia, se miden en la escuela, se miden en acercamientos con los padres. Ellos así sucede. Nosotros nos medimos a veces con respecto a otras personas o nos comparamos. Se miden en estatura, ponen hasta, a ver, párate tú acá, y ponen una reglita, ¿verdad? Y el otro, a ver, tú párate, y hasta se para de puntitas para dar mejor medida. Y Dios nos permite que a veces, hermano, nos midamos nosotros mismos y decir: ¿qué talla estoy dando en el Evangelio de Jesucristo, en la multitud de problemas que yo tengo, en mis pensamientos? ¿Cuál es? Si ahorita vinieran a medirme, ¿qué es? ¿Cuál es la talla que yo daría? ¿Será que en mi corazón grabarían Mene, Mene, Tekel, Uparsin? ¿O estaría superando todo eso? ¿No? Creemos que estamos bien, hermano. Por favor, entiéndame esto. Es muy fácil creer que estamos bien. ¿O no es así? A nadie le gusta pensar que está mal, más que cuando vienen momentos de reflexión y los problemas. Pero nos gusta pensar que estamos bien, ¿no? Nos gusta sentir que todo está bien con el Señor. ¿Y cómo está, hermano? Bien. ¿Y cómo está su casa? De bendición. Y a punto de divorciarse. ¿Se puede imaginar usted eso? ¿Qué medida está dando uno ahí? Hermano, usted, si no quiere creerme a mí, créale a la Biblia, pero nos van a medir, hermano. Y la gloria de esto es que si alcanzamos la estatura que debemos dar, nos va a venir una gran bendición, hermano. Para empezar, vamos a ver al Señor y el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros. ¿No le gustaría eso? Pero ahorita, ¿dónde estamos? Creemos que estamos bien, nos medimos y vamos caminando y creemos estar bien, y después cuando ya estamos en problemas nos medimos un poco: sí, no debía haberlo hecho, pero seguimos caminando igual. Y cuando otro problema más fuerte nos duele, pero decimos: ahora sí voy a aprender, y ahí vamos. Es mejor que nos midan, ¿no cree? Y le voy a decir algo más. Es mejor que nos midan como ovejas que nos midan como ministros.
Porque si nos miden como ovejitas, hermano, hay más chance, ¿no? Pero si nos miden como servidor de Cristo, como ministro de Cristo, hermano, cuando nos tomen la medida nos va a doler el trancazo. ¿O no cree usted? Como por ejemplo, hermano, ¿sabe por qué cuando nos miden como ministros es más terrible? Porque cuando nos miden como ministros, el pecado se hace público. Más vale que usted se mida, hermano. Más vale que usted se mida. Como Adonías, David nunca le dijo nada. David nunca lo midió. Cuando vinieron a medir a Adonías, Salomón lo mató. Porque no había dado la medida que tenía que dar en lealtad a David, y eso se reflejó hasta con Salomón. Pero ¿qué tal si nos medimos esta tarde, hermanos? ¿Nos medimos un poquito? ¿Y sabe por qué nos vamos a medir esta tarde? ¿Sabe por qué? Porque va a haber Santa Cena. ¡Ay! Y ahí nos tenemos que examinar. ¿Nos vamos a medir o no? Ahí, esa es la oportunidad. Nos vamos a medir, Señor. Porque tu palabra dice que nos examinemos cada uno minuciosamente. Ahí nos estamos midiendo, ¿o no? Señor, yo me voy a medir honestamente. Y yo sé que después de medirme, ser sincero, el milagro de la Santa Cena va a operar en mi corazón. ¿Cree usted eso? Y cuando esté midiéndose en la Santa Cena con su copa y su pan, no empiece a medir y a fastidiar a los demás. Usted examínese, porque hay gente en las iglesias que ¿a poco ese va a tomar la Santa Cena si es un mundanote? Y empezamos a juzgar a los demás en lugar de medir nosotros mismos. Y medimos a otros. Y no nos damos cuenta de que estamos cometiendo un gran error. Jesús hasta les dijo: hipócritas. ¿Por qué? Porque no miran la paja. No miren la viga que hay en sus ojos y miran la paja en el ojo ajeno. ¿Qué estaban haciendo cuando les dijo? Estaban midiendo a otros. Y ellos no se medían a sí mismos. ¿Está de acuerdo? Entonces, esta cosa va a estar linda hoy, hermano. Entonces vamos a medir rico, ¿verdad? ¿No se va a medir usted bien? Ay, hermano, yo le aseguro que si tomamos las cintotas, híjola, con honestidad, de repente nos vamos, en lugar de elevarla, híjola, ni a la rodilla. Chaparro estoy. Primera de Corintios 10:11. Primera Corintios 10:11. Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire qué bondad de Dios. Mire qué bondad de Dios, hermano. Porque estos versos dicen que cuando venga la tentación, también Él nos proporciona una salida a la tentación. Pero si usted no da la estatura, no va a poder ver esa oportunidad. Miren la bondad de Dios, ¿verdad? Mire, el que crea estar firme, dice, mire que no caiga. Pero si preguntáramos, ¿estamos firmes? No muchito, ¿verdad? No muchito. ¿Por qué no te mides hoy delante de la presencia de Dios y te das cuenta
si estás firme o crees estar firme, que es diferente. Y nos medimos con verdadera sinceridad. Miren el verso 13. Y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, ¿qué? Eso quiere decir que todas las tentaciones tienen una vía de escape a través del Espíritu de Dios. ¿Está consciente de eso, hermano? Si está el Espíritu diciéndonos: no, hijo, no. Pero se va a sentir rico. No, hijo, no. La carne, el Espíritu, la carne, el Espíritu. Y ahí están con la cinta con nosotros, ¿eh? Y Él está queriéndonos dar una vía de escape ante la tentación. ¿No le ha pasado así? Como que usted a lo mejor dice: híjole, no la vaya yo a regar si tomo esta decisión. Y dice: no, pero al fin que no son los hermanos del pastor. Además se siente bien. Y empieza a caminar hacia la tentación. Híjole, pero siento que alguien me está mirando, dice uno, ¿verdad? Y además algo no me da paz. Y ahí está el Espíritu Santo queriéndonos dar la salida a la tentación. Y de repente dice: no. Esa es religión. Plungum, se va al lado equivocado. Hijo. Pero todas las tentaciones, de acuerdo a saber, Dios da una vía de escape para ellas. Tratando de hacer la obra que quiere hacer en nosotros. Mire, dice que el que cree estar firme, ni se arriesgue, está diciendo. Ni se arriesgue, porque está arriesgando muchas cosas. Hermano, siento llamado evangelístico. Qué bueno, hermano. Fíjese que hace como 5 años tuve una aventurita por ahí y me acordé de ella. Y Dios puso en mi corazón irla a evangelizar. ¿Tú lo que quieres irla a enamorar otra vez? ¿Verdad? Y está arriesgando muchas cosas. Él se cree estar firme y está a punto de darse un trancazo. ¿Me voy a entender? Hay mucha gente que cree estar firme y queriendo estar firme hace cosas que no debería de hacer. ¿Está consciente de eso? Díganme entonces. La Biblia dice que tenemos que huir, hermano, de algunas cosas. ¿O no dice así? Huir de la idolatría, huir de las pasiones juveniles. ¿No nos dice así, pues? Y tenemos que huir. Pero imagínense, hermano, 2 jóvenes a las 2 de la mañana metidos en un carro con los vidrios polarizados en una calle oscura, con el windshield lleno de nieve y movimientos raros en el carro. Imagínense. Y de repente pasa el pastor: ese carro yo lo conozco, que le habrá pasado, lo habrán dejado, es el hermano fulano. Y empieza: abre, y en el nombre de Jesús. Es que se le metió un chamuco a la hermana. Dice: ¿qué es? Estabas queriendo estar firme y empezaste por tu idea de creer estar firme, te diste cuenta que solo creías, pero que no estabas firme. ¿Me doy a entender? Hijo, hermano, hay muchas situaciones en las cuales nos van a medir. Muchas. En los problemas familiares con hijos rebeldes nos van a medir como padres. En los problemas, hermanos,
con los demás hermanos de la iglesia en los problemas financieros, nos van a medir. ¿Cuál es la talla? ¿Cuál es la respuesta que vamos a tener para decir, estoy en otra dimensión, pero no me creo firme? Tengo que seguir adelante, tengo que afianzarme. Entonces los demás se van a dar cuenta. Un día llegó un pastor y le dice a un hermano que fue a visitar: qué bonita silla vos, qué linda, hermosa, bien acabado, madera fina. Yo la hice, pastor. De veras te felicito, qué buen ebanista eres. Sí, pastor, de veras le gusta. Ah, me encanta. Y se fue el pastor. Antes de que regresara de viaje, agarró el hermano y se le llevó a su casa. Y le dijo: esto es para el pastor. Y se lo puso ahí. El pastor llegó de viaje y dijo: oye, ¿y esta silla te la vino a dejar el hermano fulano? De veras, sí, qué bonita está, ¿verdad? Sí. Y el domingo se va a predicar y se le olvidó darle las gracias. Y él, estando allí, pues lo empezó a medir, ¿no? Y le dijo: este no es agradecido, hijo. Este para nada es agradecido. Yo creo que ni a la mujer le ha de dar las gracias cuando le da de cenar. Cualquier parecido es mera coincidencia. Entonces te van a medir hasta en esas cosas, hermano. En la iglesia te van a medir si realmente eres consagrado. No porque venga un profeta y te toque y te caigas, eso quiere decir que eres consagrado. Ellos te van a medir si realmente eres consagrado. Puede estar alguien en el teclado, ta, 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 y los hermanos están viéndolo. Y lo empiezan a medir. ¿Y cómo se le ocurriría al pastor subir a ese hermano al teclado si ahí en la planta dice tremendas leperadas? Ya lo midieron, ¿o no? Ya lo pusieron en una casilla. En la iglesia tenemos una cinta bien grande. Digo, no aquí, en todas las iglesias. Entonces, hermano, la pregunta es si te vas a medir, y nos vamos a medir hoy muy ricamente. ¿Cómo andas en cuanto al pecado? ¿Cómo andas en cuanto a la sabiduría que deberíamos demostrar en nuestra propia casa? ¿Cómo andas en cuanto a la moral de Dios? ¿Cómo andas en cuanto a la honestidad? ¿Cómo andas en cuanto a tu boca? Si nos miden la boca como de cocodrilo, ¿verdad? O de sapo. Tenemos que pedirle al Señor una vida, una salida de escape en cada tentación para no quedar falsos en esa medida. Espero haberme dado a entender, hermano. Yo pudiera leerle 5 medidas más que yo encontré en esa escritura, pero ¿por qué no medimos hasta donde estamos ahorita a través de la cena del Señor? Empecemos por ahí. Y en otra oportunidad le voy a decir cómo nos miden en otras oportunidades. Ahorita le dije la de Corintios, que por creer estar firmes, ¿verdad? Hacemos cosas que muestran que no estamos firmes, porque nos medimos y decimos: yo estoy bien, yo estoy seguro. Y en el primer disgusto nos empiezan a medir. En la primera respuesta negativa nos empiezan a medir. ¿Usted cree que no nos miden cuando estamos hablando mal de alguna persona? Nos miden. ¿Nunca le hablé de los 7 venenos del líder? Los 7 venenos que hay en el sistema de los líderes, que puede haber en el sistema de los líderes.
Una de los venenos más mortales del liderazgo, ¿sabe cuál es? El chisme. ¿Y sabe qué es lo que busca un chismoso? ¿Qué cree que busca un chismoso? Reconocimiento. Porque él sabe cosas que otro no sabe. Por eso es que los programas donde critican y sacan ventaneando y chismes de los artistas son tan populares, porque uno empieza a meter información que no sabe. Entonces el chismoso es un coleccionista de basura, porque no tiene una basura que los demás no tienen. Entonces también nos miden por la boca y también por los oídos. Y es que usted no sabe que el hermano así, ya sabe que usted no lo conoce. Pues la verdad no lo conozco, pero no está presente. Y además, mire, en ese problema yo no soy parte del problema ni parte de la solución. ¿Por qué no cambiamos de tema y hablamos de algo más edificante? ¡Ay, usted luego! No, hombre, no se enoje. Y no sabe, usted, hermano Joer, no sabe que el hermano fulano anda por ahí buscando a las muchachitas y les anda proponiendo cosas indecorosas. No sabía eso, pero ¿por qué no le hablamos para que usted me diga eso delante de él? Hermano, pero si él mismo dijo que usted le había enseñado eso. Y él va a decir, pues ¿de dónde habrá sacado eso? Vas a ver. Y cambia de tema. Porque él sabe manejar la situación, porque lo están midiendo cómo reacciona en la vida. Cuando salgas de aquí, te van a medir, hermano. Mírale, hermano, no entendió el mensaje. Te van a medir. Pero ahora vamos a medirnos nosotros, hermano. Yo no sé cómo está el protocolo para la cena del Señor, pero está el tiempo para eso, hermano. Adelante, ¿quién le entrego el micrófono?